Jóvenes, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra última clase, esta sesión, que es una sesión en realidad ya de cierre a esta experiencia tan bonita que ha sido el ver los alcances que tienen el adjudicador y esta nueva ley de contrataciones y todo lo que tiene que ver pues, con la nueva ley 32069. Bien, quiero darles la bienvenida a este cierre. Eh, en este video vamos a consolidar simplemente los criterios, prácticas que van a permitir emitir decisiones técnicas que puedan ser defendibles cuando se enfrenten a controversias en obras públicas. Muy bien. Eh, ¿Qué es una JPRD? La Junta de Prevención y Resolución de Disputas es un mecanismo normado para resolver controversias contractuales. Operativamente, sus exigencias son simples, pero no son triviales. Estas son admisión técnica rigurosa, definición inmediata de pruebas mínimas, peritajes acreditados, medidas provisionales, proporcionales y un plan de seguimiento verificable. Si el adjudicador no cumple con este mínimo procesal, la decisión puede llegar a ser vulnerable. Bien, vamos a hablar del marco legal esencial, ¿no? La nueva ley 32069 establece principios. Hemos estado nosotros conversando a lo largo de este curso acerca de estos principios. Hemos hablado de la legalidad, ¿no? De la integridad, como quizás estos valores más importantes que están dentro de la ética, ¿sí? Hemos hablado de transparencia, hemos hablado de valor por dinero, ¿no? Estos principios deben convertirse en criterios de ponderación en cada decisión. El reglamento, en este caso es el Decreto Supremo 009-2025-EF, operacionaliza estos principios, establece plazos, reglas de admisibilidad, requisitos para medidas provisionales y obligaciones de publicación de acto. En la práctica, su función es limitar la discrecionalidad, es decir, la razón técnica debe quedar registrada y referenciada según normativa. Como podemos ver en la diapositiva, este flujo operativo lo vamos a detallar de la siguiente manera, ¿no? Debe ejecutarse iniciando por una recepción. En esta recepción verificaremos competencias y documentación. Luego vamos a tener una etapa de admisión, ¿no? En esta etapa de admisión vamos a decidir la procedencia de los documentos que están dentro de este legajo que va a formar, ¿no? Este procedimiento de resolución de disputas. Luego de ello vamos a generar la solicitud de pruebas mínimas, ¿no? Es muy importante para mí hablar en esta parte de esta palabra que hemos estado mencionando bastante durante nuestro proceso, ¿no? Vamos a priorizar las pruebas trazables. La trazabilidad es una palabra importante y bueno, son estas pruebas de las cuales tenemos una visión de su procedencia. Básicamente de eso se trata. Luego de ello vamos a hablar de la designación de peritos. Recordemos, jóvenes, eso lo hemos estado conversando bastante en las diferentes sesiones. No solamente se hablan de los peritos acreditados, ¿no? Sino se habla básicamente de aquellas personas que tengan la experiencia técnica y la experiencia académica para poder resolver estos procesos. Algunas veces son laboratorios y demás que veremos en adelante, pero la designación de peritos es fundamental, ¿no?
Luego de ellos vamos a hablar de una audiencia técnica. Evidentemente tiene que haber una etapa, ¿no? En la que vamos, digamos, a socializar esta etapa. Y si ustedes recuerdan aquella sesión que hemos tenido, ¿no? Esta simulación de JPRD el último día sábado, se ha hablado de este tema de control de tiempos, ¿no? Y ese tema de la cantidad de idas y vueltas, es decir, las preguntas, las repreguntas que podían haber, ya que en la generación de documentos siempre hay intermedios o siempre hay vacíos, y esos vacíos deben ser llenados, y entonces en algún momento ese control de tiempo se convierte para el adjudicador en un arte, ¿no? Entonces, a nosotros cuando estemos dentro de una audiencia técnica, tenemos que tratar de controlar el tiempo y tratar de controlar la cantidad de preguntas y la calidad de preguntas que tengamos. Luego de ello va a venir la etapa de deliberación, como hemos visto también en esta prueba que hemos tenido en clase. Esa etapa de deliberación es una etapa cerrada, es una etapa en la que se genera un documento que además tiene este carácter inclusive mayor que un laudo, ¿no? Un carácter de decisión judicial que se cumple y esta deliberación se desarrolla a puertas cerradas, ¿no? Después de eso viene la decisión provisional. Para ello se redactan los documentos respectivos, generando plazos y las verificaciones que se desean tener para revisar precisamente esta decisión provisional, ¿sí? Y luego de ello, esta es una parte muy importante, está la parte de seguimiento. Si se genera un laudo o se da una orden, ¿no? Tenemos que tener una etapa de comprobación del cumplimiento de la misma. Bien, cada una de estas etapas requiere actas, requiere registros, ¿no? No puede improvisarse ninguno de estos procesos. Eso es muy importante que quede cimentado. ¿Qué pruebas podemos solicitar? Creo que primero debemos preguntarnos, ¿qué pruebas deciden el caso? Yo creo que existen tres condiciones en la evidencia. La trazabilidad. Hemos hablado bastante durante la sesión de clases acerca de la trazabilidad, y poder ver esta transparencia de la procedencia de la información, ¿no? Que además lo vamos a ver también diapositivas adelante, ¿no? La segunda es la acreditación, acreditar la procedencia de estas pruebas, vamos a decir, si son pruebas laboratoriales o son menciones que puedan tener peritos expertos en el tema o puedan evidenciarse a través de algún mecanismo, ¿no? Hay que ver la acreditación que tengan estas evidencias, ¿sí? Y la última, que también hemos conversado en clase, es la representatividad. Hay que darle el tamaño a la prueba. A veces hay evidencias que son evidencias fundamentales y muy grandes, y a veces son evidencias que hay que tomarlas en consideración, pero no son tan importantes. Recordemos las sesiones de clases. Eh, por ejemplo, para problemas geotécnicos, pues solicitaremos un muestreo georreferenciado, podemos solicitar ensayos Proctor, podemos solicitar ensayos CBR, ¿no? La revisión de los límites de Atterberg y de repente un análisis de humedad del terreno, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, para dudas estructurales, pedimos ensayos de compresión, de hormigón, pruebas de acero, según normativas, evidentemente. Podemos pedir algunas otras pruebas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que exijamos un control en ejecución de obra, podemos hablar de la bitácora o el cuaderno de obra, que es, hemos hablado de esta palabra trazabilidad, ¿no? El cuaderno de obra es quizá el documento más importante, sobre todo referido a lo que tiene que ver con trazabilidad. Podemos revisar órdenes escritas, fotografías, podemos revisar estos metrados, podemos revisar documentos intermedios, ¿no? Por ejemplo, sin trazabilidad y laboratorio acreditado, la prueba pierde fuerza y quizás no tiene sentido.
Vamos a hablar ahora de este aspecto importante, lo hemos estado mencionando en la diapositiva anterior, ¿no? Los criterios de valoración, ¿no? Evidentemente hay que darle el tamaño y el estándar al criterio según corresponda, ¿no? Al evaluar hay que aplicar las pautas, ¿no? ¿Qué método vamos a usar? ¿Este método es estándar? ¿Este método es un método común? Este método tiene que ver con el aspecto que estamos estudiando. Este es un método que normalmente se utiliza para esta clase de controversias. Este es un método innovador, ¿no? ¿Qué referencias tenemos respecto al método? Si por otro lado vamos a hablar de un laboratorio, el laboratorio está acreditado por el INACAL, Instituto Nacional de la Calidad, o está acreditado por algún equivalente, ¿no? Vamos a revisar también cuántas muestras estamos tomando, las procedencias o los lugares de donde sacan estas muestras son las adecuadas, las muestras son representativas, ¿no? En algunos casos vamos a ver que puede llegar a reportarse incertidumbre o error, ¿no? Si se reporta incertidumbre o error, ¿qué clase de correcciones, medidas correctivas vamos a dar? Vamos a utilizar, por ejemplo, un análisis estadístico simple, vamos a utilizar medidas de desviaciones, vamos a utilizar test o vamos a comparar, ¿no? Muchas veces comparación de lotes, ¿no? Y sabes qué, las pruebas en el lote A fueron fabulosas, en el lote B estuvieron bien, el lote C es el lote que falló, y ahí estudiamos, ¿no? Hoy el laboratorio del lote C falló por diferentes razones, ¿no? Y todo esto debe documentarse, ¿no? Y a esta documentación debe darse el peso a cada prueba, ¿no? Y debe generarse en el documento un por qué se le está dando ese peso y por qué se le está dando esa calidad, ¿no? Esta transparencia va a hacer robusta la decisión final de la JPRD. Bueno, ¿cómo vamos a redactar las medidas provisionales? Una medida provisional debe ser operativa, debe indicar exactamente qué medida o tramo afecta, cuál es la razón técnica, quién la verifica, qué laboratorio acredita, qué laboratorio acepta, ¿no? Plazos concretos y qué es lo que se autoriza durante el plazo de ejecución de esta laboratorialidad, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, que se dispone la suspensión parcial de una partida en un tramo definido de la obra hasta la presentación del informe técnico. Vamos a poner, por ejemplo, la información de un informe geotécnico. Este informe geotécnico va a durar de 5 a 7 días hábiles, ¿no? Se van a realizar ensayos CBR, como decíamos hace un rato, ¿no? Y esto va a hacerse en un laboratorio acreditado, evidentemente, ¿no? El pago va a quedar a condición de la verificación favorable, y esto se va a realizar en los días que se entreguen el resultado, ¿no? Esta concreción convierte una medida provisional en una medida ejecutable. Entonces, estas medidas provisionales tienen que tener este precio, este peso y tienen que tener esta calidad. Bien, vamos a hablar de cuáles son las competencias que tenemos como adjudicadores, ¿no? El adjudicador debe articular 4 dominios. El primero de ellos es un criterio técnico-jurídico, ¿no? Para ello, nosotros tenemos que tomar muy en consideración, tenemos que vincular evidencias técnicas con la normativa. Nunca hay un divorcio en ese aspecto, ¿no? Lo segundo que tenemos que tener es una capacidad metrológica, una capacidad de medida. Tenemos que entender los límites, entender los errores que pueden tener los ensayos, entender lo que está sucediendo técnica y legalmente bajo el criterio que estemos trabajando dentro de esta adjudicación. ¿Sí? Lo tercero, que hemos hablado mucho en clase, nos hemos tomado buen tiempo y quiero hacerlo ahora también, es la conducta ética, ¿no? A veces nos olvidamos de preservar la transparencia,
la transparencia de los hechos. Muchas veces yo he hecho el comparativo y lo hago ahora. Los que somos investigadores científicos generamos una investigación científica a través de una hipótesis. Y cuando queremos hacer el trabajo científico, lo que queremos es validar esa hipótesis. Y muchas veces estamos tan direccionados en validar aquella previa hipótesis que teníamos que no dejamos que la investigación ocurra de manera clara. Muchas veces nos pasa a nosotros, dentro de las JPRDs como adjudicadores, también el hecho de tener cierta condicionamiento o cierto direccionamiento técnico, no tiene que ver muchas veces con un tema de amiguismos u otras cosas, sino que simplemente dentro de nuestra experiencia tenemos un criterio técnico que nos conduce a la resolución de una forma y nos impide ver de forma transparente, ¿no? Todo aquello que sucede cuando se está haciendo una JPRD, ¿sí? En otros casos, la conducta ética, evidentemente, también tiene que ver con declarar impedimentos, con hacer recusaciones, ¿no? Autorrecusaciones, podríamos llamarlas. Lo cuarto que tiene que tener un adjudicador es algo que hemos hablado de una forma muy reiterada, la escucha activa. La comunicación eficaz es algo que los adjudicadores debemos tener siempre bien presente, ¿no? Para ello tenemos que tener la técnica de explicar las decisiones y estas decisiones muchas veces se aplican a técnicos y no técnicos. Entonces, tenemos que encontrar la forma de tener una comunicación asertiva con personas que van a entender técnicamente lo que estamos planteando y personas que no van a entender técnicamente lo que estamos planteando. Para ello es muy importante, ¿no? Revisar y tener, y hemos hablado también en clases, la comunicación es una habilidad blanda, el lenguaje es una habilidad dura, la comunicación es una habilidad blanda, se puede aprender y se puede ejercer después de aprender. Yo mismo he tenido que hacer muchos cursos de habilidades blandas, entre las cuales está, por ejemplo, el método Harvard de negociación, ¿no? Si se cultivan estas 4 habilidades, las decisiones dejarán de ser discutibles, ¿no? Tanto en forma como en fondo. Dará mucho peso a las decisiones de una JPRD. Bien, vamos a estudiar 2 casos. Esto sí lo quiero hacer un poco rápido. Simplemente no he querido dejarlo pasar porque hemos hablado de estos en las 4 sesiones presenciales. Algo se ha mencionado en la primera sesión virtual que hemos tenido, pero me parece que podemos hablar de estas anécdotas de manera sucinta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Hospital Antonio Lorena, ¿no? El contexto estaba dentro de la controversia por los metrados y la calidad de partidas estructurales, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos como una JPRD? Lo primero sería admitir y solicitar el expediente completo y comparativo de metrados. Lo segundo sería exigir bitácoras en un plazo de 5 a máximo 7 días, revisar las órdenes de cambio, revisar fotografías con fecha y georreferenciadas, ¿no? Lo tercero que podemos hacer sería ordenar ensayos prioritarios, pruebas de compresión en lotes, ensayos de acero, ¿no? Acá siempre vamos a hablar de certificación y trazabilidad, chicos, recuerden siempre eso, ¿no? Vamos a hablar de ensayos no destructivos donde proceda, ¿no? Excavaciones donde haya que ver, llamar a las personas involucradas. Lo cuarto que podemos hacer es designar un perito estructural que sea independiente, también designar un laboratorio acreditado, ¿no? Y fijar protocolos de muestreo. Vamos a fijar, por ejemplo, lotes mínimos, vamos a fijar coordenadas en lugares en los que detectemos nosotros, pues, vulnerabilidad, ¿no? Y la trazabilidad, ¿se acuerdan que conversamos siempre? Acá, pues, tenemos que ver lo que significa la cadena de custodia, ¿sí? A veces se pierde el cuaderno de obra. ¿Cuándo se pierde el cuaderno de obra? Cuando conviene, ¿no? Entonces hay que ver, esa cadena de custodia indica dónde se ha ido cada uno de estos elementos. Si hablamos de que falla el lote, decíamos hace un rato, no falla el lote B de briquetas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué falló el lote B de briquetas? Esa cadena de custodia nos dice, oye, ¿sabes qué? No hubo curado en esas briquetas. Oye, ¿sabes qué? Esas briquetas las transportaron en un transporte así hasta todas las briquetas se cayeron y se microfisuraron. Entonces, el rato de la compresión
ya no es un dato exacto, ¿no? Ya pierde credibilidad. Entonces, esa cadena de custodia, permítanme este paréntesis, es muy importante. Lo quinto que haríamos, JPRD, sería generar medidas provisionales, recordemos esta diapositiva, vamos a generar condiciones de pago para partidas estructurales hasta los resultados de los ensayos, vamos a generar autorizaciones de actividades no estructurales para mantener el avance, no vamos a detener nunca la obra, ¿no? Un sexto paso va a ser la verificación, recordemos, ¿no? La verificación, plazos concretos, cuántos días de ensayo se van a dar, cuánto tiempo se va a generar para un informe completo, ¿no? ¿Qué criterios vamos a dar para la aceptación de este informe, ¿no? Y demás, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Yo tengo acá algo más importante que conversar, así que vamos a hablar muy rápido de estos casos que son lunáticos. Si hablamos del aeropuerto de Chinchero, ¿no? Lo que pasa acá, lo que pasó acá fueron discrepancias geotécnicas y el riesgo de asentamientos en pista, ¿no? Entonces, una JPRD, ¿qué acciones hubiera tomado? Lo primero hubiera sido solicitar de inmediato el estudio geotécnico y los perfiles de subsuelo. Démonos cuenta que son dos obras diferentes, por eso se han escogido. En el caso del aeropuerto tenemos un terreno muchísimo más grande que abordar, entonces no importa cuántos estudios geotécnicos se hayan hecho, no son los suficientes. En un terreno tan grande, la geotecnia cambia en cada punto, ¿sí? Ordenar sondajes complementarios. Segundo, ordenar sondajes complementarios y muestreos en profundidades críticas, instalar piezómetros y hacer un riesgo hídrico. Eh, yo soy especialista en medio ambiente, me encantaría detenerme en este aspecto, pero hay cosas más importantes que hablar para cerrar esta sesión, esta semana tan importante que hemos tenido de trabajo. Pero hay un tema hídrico muy importante en este nuevo aeropuerto de Chinchero que quizá podamos discutir en otra sesión. Vamos a hacer ensayos prioritarios como CBR, Proctor, límites de Attenborough, permeabilidad de terreno, ensayos de consolidación in situ, ¿no? Pruebas de placa donde aplique. Miren, acá hay un tema, ¿no? Que además es algo que tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con la ingeniería que nosotros proponemos, ¿no? Estamos en una pista de aterrizaje. El avión cuando despega quizá con el máximo peso, ¿no? Pero el avión cuando aterriza con un cuerpo de empuje. Entonces, ahí en la zona donde aterriza el avión es un lugar vulnerable donde nosotros tenemos que hacer mejores ensayos, ¿no? Donde tenemos que generar nuestros mejores ensayos geotécnicos, porque evidentemente son zonas donde estamos previniendo nosotros como arquitectos que en esas, la función que va a ocurrir en esos espacios tiene otras condicionantes diferentes a las demás. Por ende, como adjudicadores, vamos a solicitar que se haga de esa manera, ¿no? Lo siguiente que vamos a pedir van a ser designar peritos geotécnicos, geofísicos, que sean independientes, ¿no? Exigir métodos y parámetros de aceptación, ¿no? Vamos a pedir índices de capacidades portantes mínimas, vamos a requerir criterios de asentamientos. Lo quinto van a ser, otra vez, ¿no? Medidas provisionales, ¿no? Una medida provisional puede ser la suspensión parcial de ejecución de pavimentos en tramos críticos, como el que mencionaba, autorización de trabajos no relacionados con pavimentos, condicionamiento de partidas hasta confirmar la mejora de los parámetros. Y esta última parte, que es una parte fundamental, ¿no? El seguimiento. Para el seguimiento, lo que vamos a hacer va a ser un plan de mitigación que va a ser validada por perito, con un cronograma de ejecución punto por punto para poder verificar con muestreos que sean replicados. Recordemos lo que hemos hecho dentro de nuestro curso, esta palabra muy importante que se llama la trazabilidad. Bien, jovencitos, yo quiero cerrar esta charla, ¿no? Hablando, diciendo, ¿no? En resumen, la diferencia entre una decisión fallida y una decisión técnica robusta está en el rigor del procedimiento, la admisión rápida, pruebas trazables, peritos acreditados, medidas proporcionales a aquellas pruebas, verificación documentaria, se aplica las reglas
protección al público, y esto va a reducir el riesgo de impugnaciones y costos futuros. Bien, quiero ahora mostrarles, voy a compartir otra pantalla. Voy a compartir otra pantalla. No quiere. Bien, ahora sí. Voy a compartir esta pantalla. Jóvenes, yo tengo y siempre tendré esta consigna. La educación es gratuita. Muchos de los títulos que yo tengo no he pagado y la mayoría de ellos han sido becados casi al cero. Les estoy presentando en este momento el aula virtual del OCE y acá quiero mostrarles la gran cantidad de documentación que ustedes pueden recibir. Miren, este curso es registro de información en herramienta digital para contratos de menor cuantía en el SEACE. Aquí hay otro, ¿no? Cómo buscar oportunidades de negocio en el SEACE. Acá hay otros tips para obtener de manera rápida y sencilla el Registro Nacional de Proveedor. En el nuevo reglamento, estamos hablando del que decía, el Decreto Supremo 009-2025, contratos estandarizados en función al nuevo contrato. Nueva ley de contrataciones, este creo que es el mejor. Nueva ley de contrataciones públicas, retos, cambios y aplicación eficaz. Entonces, jóvenes, creo que no hay forma alguna de que pueda no verse que la educación es gratuita y que depende mucho de nosotros el estar en una mejora continua. Los invito a seguir preparándose. Y les doy todo lo que yo pueda darles como profesor aquí en la universidad. Este también es un canal de YouTube, pueden escribir también los cursos que quieran tener en el canal y con mucho gusto, porque nuevamente la educación es gratuita y esta educación va a ejercer sobre las personas que quieran seguir su mejora continua. Buenas tardes, muchas gracias, ha sido un placer haber trabajado con ustedes. Hasta luego.